blindada de alguna manera, señor presidente, y eso sí es una función del Congreso de la República, para que no interfieran las personas. ¿Quiénes son los responsables del manejo de Petroperú? Su directorio. ¿Algún problema de corrupción? Los directores responden o responden los gerentes respectivos. Si Petroperú no se maneja con criterio y agilidad de empresa privada, jamás va a ser una empresa eficiente. Mientras el poder de turno tenga la posibilidad de decirle, desde como hizo el señor Toledo, arréglame los baños de Palacio, hasta las cosas que han habido en otros lados, Petroperú no va a ser una empresa eficiente. ¿Queremos tener una empresa no eficiente? Si queremos tener una empresa petrolera fuerte, blindémosla. Hagamos de ella una empresa con criterio de empresa privada y manejo de empresa privada y responsabilidades de empresa privada. En inglés hay una palabra que no existe en castellano que es accountability, que se usan muchas palabras, es la obligación de responder por las cosas que he hecho. Entonces, el directorio, los gerentes. Igual lo mismo se puede decir de Perupetro. Perupetro perdió mucha capacidad con el tema de Discovery, pero eso lo vamos a ver en unos segundos. Por favor, el siguiente. Los contratos vigentes. Tenemos estos contratos, hoy día hay 48 contratos, hace poco habían 64 y hace un poco más atrás habían más. Tenemos en la costa 11 contratos en explotación, 5 en exploración, en la sierra 1 en exploración, la sierra no es un área petrolera, en la selva tenemos 12 y 12, y en el Zócalo 3 y 4, más 3 recientes que, una buena noticia, han sido suscritos por Anadarko. Total 48 contratos. El drama, la siguiente, por favor, es que 20 de esos 48 contratos están en fuerza mayor. No hacen nada. No exploran, no invierten, no dan trabajo. ¿Y por qué? 2, porque se están preparando para cumplir con todos los requisitos que se ha estado requiriendo para estudios de impacto ambiental. Durante mucho tiempo, no sé si sigue, se requería un estudio de impacto ambiental anterior, por favor, completo, para hacer sísmica superficial o para perforar un pozo. Hay niveles de instrumentos ambientales y eso tiene que irse viendo en la legislación ambiental. 4 están pendientes de aprobación de estudio ambiental. Ha habido casos, señor presidente, donde una perforación de un pozo se ha demorado 3 años para ser aprobada ambientalmente en el Ministerio del Ambiente. Se han hecho algunas cosas para mejorar, pero eso corresponde a nivel ejecutivo, pero es parte de la realidad que ustedes deben conocer. 6 por aspectos sociales. Estos aspectos sociales es un eufemismo elegante para referirse a oposición de las comunidades. Hay una ausencia del Estado, hay motivaciones políticas. Si usted tiene una mina por irme a la actividad minera en Cajamarca, el tema ya perdió totalmente objetividad. Mientras el señor Santos esté ahí, ideológicamente esa mina no pasa. Y si bien ya no es presidente regional o gobernador regional, su influencia está ahí. Hay que distinguir en los aspectos sociales, como decía hace un momento, las legítimas aspiraciones de un pueblo nativo. Pero una legítima aspiración de un pueblo nativo no puede ser: yo soy un pueblo itinerante, entonces estas miles de hectáreas son mi territorio natural y en consecuencia yo quisiera hacer eso también con Lince, con Jesús María, ¿no? Todos quisiéramos, pero no se puede, pues. Hay intereses nacionales. Si el petróleo está ahí, el petróleo es un bien nacional, no es un bien de las comunidades. Tiene que respetarse con las comunidades su bienestar, el medio ambiente, que tengan alguna ganancia inteligente, porcentual de lo que cambie la vida de ellos, que se sientan afortunados. Controlar ese tema petrolero como se controla ahora con muchísimo esmero, poner un supervisor, ver que las petroleras cumplan con todo y si no se les multa con grandes sumas de dinero como se ocurre en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos se ven cifras a las grandes empresas de $2.000 millones, una multa, por haber hecho algo que no debieron hacer. Y 8 por otros motivos. Siguiente, por favor. Ya entrando al tema de la presentación, me voy a referir a las principales novedades desde el punto de vista privado. ¿Qué cosa de bueno tiene el proyecto? Se extiende la fase de exploración de 7 a 10 años desde un inicio. Este es un semicambio, porque actualmente la fase de exploración es 7 años,
pero si yo estoy llegando al 7º año, puedo extenderla por 3 más a cambio de un programa de trabajo. En consecuencia, ahora voy de frente a 10, negociando de frente el contrato. Pero en fin, es bueno. Se permite mantener partes no exploradas o subexploradas del área de contrato al término de la exploración, término de 10 años era ahora, hasta por 5 años adicionales, exceptuando las de las sueltas que el contrato me obliga a hacer contra un programa de trabajo. Eso también es bueno y es mucho más rápido para el Estado que el que está ahí instalado haga trabajos adicionales en 5 años más que el traer otro nuevo para que ocupe esa área y haga trabajos adicionales una vez que yo la suelto. Porque además, si yo solté esa área, lo que le estoy diciendo a usted, mi amigo de la empresa petrolera, es, oye, ahí no hay nada, por eso le he soltado. Para que un área de suelta se revalorice, tiene que entrar nueva tecnología, tiene que pasar un tiempo. Entonces, las sueltas, las devoluciones al Estado de áreas dentro del lote petrolero que no están produciendo, no son de uso inmediato por el Estado. Es mucho mejor, y esto responde inteligentemente a eso, que el contratista se comprometa a hacer trabajos adicionales en un área que ya conoce y que se quede con 5 años más en exploración. Se extiende de 30 a 40 años el plazo máximo de los contratos de petróleo. La norma actual dice 30 años para petróleo, 40 para gas natural. No hay ninguna razón técnica, geológica o de ingeniería petrolera o legal para que esto sea así. Es más, las sueltas de las devoluciones de contratos normalmente hacen que 5 o 10 años antes el inversionista deje de invertir. Porque si yo tengo que meter 50 millones de dólares faltando 3 años para terminar mi contrato y no lo puedo extender y esos 50 millones se los estoy regalando al siguiente que venga al lote cuando yo me vaya, pues no invierto. Sería un muy mal negocio de cualquiera. Entonces, es importante que se puedan extender los plazos. Y el plazo de los contratos, es quizá la novedad mayor, puede prorrogarse por única vez hasta 20 años adicionales. Evidentemente, sujeto 7 años antes de que termine el plazo, yo puedo pedir 20 años más, hasta 20 años más, presentando 2 propuestas de trabajo. Una para los 7 años que me quedan, porque justamente eso trata de evitar que decline la inversión en los últimos años, y otra para los 20 años adicionales, lo cual me parece inteligente. Creo que es una buena forma de hacer que las empresas no se vayan y sigan mirando y sigan explotando. Y es bueno que se les exija un programa de explotación o de exploración por los 7 años que faltan hasta mi término original y por los 20 adicionales. Esa es quizás la mayor novedad. Siguiente, por favor. El proyecto permite la reducción de regalías en contratos de licencia y el aumento de la retribución en los contratos de servicios aplicable a la producción incremental. Hay que resulte de proyectos pilotos o masivos de recuperación mejorada incluidos en los planes de desarrollo. Esto me parece bien. Creo que las regalías es el tema siguiente pendiente, que es algo que es del Poder Ejecutivo. El reglamento de regalías es un decreto supremo. Me parece bien que la norma contemple esto. Me pregunto por qué solo para la producción incremental. O sea, en una primera mirada es lógico que yo no proteja los 20.000 barriles que el señor productor está produciendo, sino que yo le diga, invierte más con programas de pilotos o masivos de recuperación mejorada y sobre aquello que esté por encima de tu producción, la producción incremental, yo te voy a bajar la regalía. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con aquel que fue, eso premia a quien no invirtió mucho, ni hizo proyectos pilotos, ni de recuperación mejorada, porque su regalía no era muy buena? A aquel que sí hizo eso, bajo una regalía mediana, reduciendo su rentabilidad, ya lo hizo, se le castiga, porque a partir de ahora no vas a tener producción incremental, tú ya eras súper eficiente. Entonces, yo no sé, esto hay que verlo caso por caso, pero se castiga a quien ya fue eficiente y quien bajó rentabilidad, y a quien un poco no hizo nada esperando una norma como esta, se le va a premiar por la producción incremental. No digo que esté mal premiar la producción incremental, pero habría que considerar cuál ha sido la eficiencia de lote por lote y eventualmente, si uno ha sido sumamente eficiente,
y tiene una producción con una rentabilidad más baja, pues yo te puedo bajar la regalía en base a tu rentabilidad, que es algo perfectamente demostrable, ¿no? Entonces, es un tema a considerar, es un tema, digamos, que hay que conversarlo, hay que discutirlo y ver qué solución se puede encontrar en eso. La siguiente, por favor. El proyecto también permite que los actuales contratistas que extraigan petróleo crudo puedan solicitar la renegociación de las regalías de acuerdo al reglamento que deberá aprobar el Ministerio de Energía y Minas. Aquí tenemos la puerta para hacer lo que no podíamos hacer en el anterior. Sin embargo, esto está limitado a petróleo crudo. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué ocurre si yo estoy produciendo gas con los gases, precios deprimidos del gas, que también están deprimidos, eran 10, hoy están a menos de 2, y de repente si me bajan la regalía? Fíjese que Camisea tiene una regalía de 34.7%, pero claro, la tiene porque le entregaron las reservas, no hubo riesgo. Pero mañana pueden encontrar en algún lugar remoto de la selva una gran producción de gas y esta no ser económicamente activa y no poder bajar la regalía, aun cuando yo le pueda presentar el caso a Perupetro, decirle, mira, me bajas la regalía de 25 a 18 y yo te saco el gas, construyo el gasoducto, pero sin eso no puedo. Como no es petróleo crudo, no se podría. Mi posición personal es que los actuales contratistas que extraigan hidrocarburos pueden solicitar la renegociación de las regalías. Si yo tengo una regalía del 5% y me presento a Petroperú con toda la frescura del mundo a decirle que me la rebaje, Petroperú me va a decir, oye, está loco, no. Habrá que darle a Petroperú la potestad, a Perupetro la potestad de hacerlo o no hacerlo. Pero esto es una camisa de fuerza. Podríamos tener un yacimiento de gas muy importante que es factible con 15% y la regalía ahora la tengo en 20% y no hay nada que pueda hacer al respecto. Siguiente, por favor. La ventanilla única, esta es una buena medida, en la medida en que ahora, aparte de mis temas de la ventanilla única de certificación ambiental que ya existe y sé que está haciendo las cosas más rápido que antes, ahora voy a ir donde Petroperú a pedirle que me tramite los permisos vinculados a la exploración. Estoy asumiendo que Perupetro, como entidad pública, como agencia del Ministerio de Energía y Minas, tiene la capacidad de mover a otros organismos públicos. Yo no estoy tan seguro que eso sea así. O sea, la verdad es que yo no sé cómo, si yo estoy en el Ministerio de Agricultura y tengo que dar un permiso porque el ducto va a cruzar un canal de riego, el Ministerio de Agricultura le va a hacer más caso a Perupetro que a mí. Esperemos que así sea. No siempre ha funcionado. Habrá que ver que digamos, las autoridades del Ejecutivo creen los mecanismos para que esta buena idea de la ventanilla única funcione. Pero per se, el hecho de que vaya Perupetro a pedir el permiso en lugar mío no hace que las entidades colaterales sean más eficientes de lo que hoy son. Y entonces, esta es una buena medida que habrá que ver cómo funciona, si se complementa con actividades del Ejecutivo que hagan que funcione. La siguiente, por favor. La resistencia social. Es muy bueno que Perupetro levante información relativa a los aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales de los lotes. Para empezar, esto tiene como consecuencia la necesidad de identificar quiénes son, para empezar, las comunidades a las que posiblemente podría afectar mi operación. Hoy entra la empresa y no se sabe nada. No hay presencia del Estado, lo primero que ven es a un señor de pelo rojo que no habla el idioma de ellos, no habla ni siquiera castellano. Entonces, esto es bueno, y es bueno porque también le va a servir de instrumento a Perupetro, si es que lo hacen eficientemente, para poder prepararse para las consultas previas que ahora están a cargo de ellos. Entonces, en fin, la idea es buena, nuevamente habrá que ver cómo funciona en la práctica. Esperemos que Perupetro tenga el financiamiento, la capacidad, el personal y sobre todo la autonomía para hacer esto de una manera eficiente y rápida. Porque si levantar los aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales de los lotes le va a tomar a Perupetro 3 años, son 3 años donde no van a haber contratos en esas áreas, son 3 años donde no se invierte, son 3 años donde no se explora, son 3 años donde no se encuentra petróleo, el que no vamos a consumir de acá a algunos años. Entonces, nuevamente, esto requiere, más allá del texto legal, señor presidente, ejecutivos capaces, empoderados, que puedan hacer todas estas cosas buenas que contiene el proyecto
funcionen. La siguiente, por favor. El buen gobierno corporativo, esto es algo que se aplica ahora en todas las empresas privadas. A uno no le dan una financiación, ningún organismo multilateral, que están siempre en todos los grandes proyectos, si es que uno no tiene un buen gobierno corporativo que le asegure de alguna manera a ese organismo que no se van a cometer actos anticorrupción y que hay formas para medir esto. Estamos ahora todos irritados con el tema del lavajato. Es una estructura, siempre hemos sabido que ha habido corrupción acá, pero esa corrupción estructurada, esa corrupción con todos los jugadores, nos tiene definitivamente muy sensibles a todo lo que es corrupción, y en esa medida es bueno que esto ocurra. Sin embargo, la terminación automática de los contratos me parece una medida draconiana. En los Estados Unidos, por ejemplo, tienen una norma que les prohíbe coimear a gobiernos extranjeros. La Federal Corrupt Practices Act o algo así, FCPA, por sus siglas en inglés, FCPA. El Departamento de Justicia se ha puesto sumamente duro con esto, pero cuando descubre que ha habido una corrupción en Ghana, de una compañía petrolera para obtener un contrato, no le termina el contrato a la compañía petrolera, pero le pone una multa y la somete a controles increíblemente estrictos. Entonces le pone una multa de $2.000 millones y le dice que tienen que mandar reportes todos los días, le pone interventores. No mata la actividad económica, mata al corrupto, saca a los funcionarios corruptos, establece hasta dónde se ha ido la corrupción, si fue corrupción del gerente de la zona que decidió hacer más fácil su trabajo y darle la plata al gobernador regional, o si fue una cosa aprobada por el directorio, que es mucho más grave. Entonces, la palabra que yo ataría a esta buena idea es la de gradualidad, señor presidente. No es lo mismo coimear a un policía que eso es corrupción, para que me perdone la papeleta, que crear un esquema del tipo que creó la empresa Odebrecht para hacer lo que hizo. No es lo mismo. Sin embargo, si yo aplico estrictamente este tema, en ambos casos me tienen que terminar automáticamente los contratos. Y tiene que haber ahí una gradualidad que tendrá que apreciarla alguien de alto nivel. No tiene que ser un escape para las petroleras corruptas. Tampoco puede ser un tema donde se le acabe el contrato por un tema menor. Habrá que sancionar a la empresa económicamente, habrá que poner al INDECOPI, al ministerio, como se hace en otros países, como se hace en Estados Unidos, que es de donde vienen todos estos conceptos. Pero el tema gradualidad yo la ataría a este tema. Lo mismo, siguiente por favor, con el cuidado del medio ambiente. El proyecto reitera conceptos ya existentes en el sentido de que quienes desarrollen actividades deben cumplir con la normatividad ambiental, pudiendo ser sujetos de sanciones, muy bien, y otras medidas administrativas. Bueno, algunas de las medidas administrativas son la terminación del contrato. Nuevamente, tenemos que ver si eso es un tema que amerita la terminación. Si la empresa petrolera, a través de su director, llegó a la oficina del director general de hidrocarburos y le prometió $1 millón para obtener el contrato, si la corrupción está en la génesis del contrato, ese contrato tenía que terminar. Porque es nulo, anulable, no puede ser. Si es que resulta que el gerente del yacimiento tal en el medio de la selva le dio 5.000 soles, echó una lata de gasolina al río, si hubo un tema aquí de cuidado del ambiente, donde como política empresarial se echan agua sin tratar al río, eso tiene que terminarse el contrato. Pero si resulta que un funcionario de 6º nivel, sin conocimiento de los funcionarios, un día que salió aguas tratadas y se descontroló el tema, le dijo, oye, échalo al río nomás. Eso no puede terminar con el contrato. Como cuando hay corrupción en el Estado, tampoco desaparecen los ministerios, o desaparece el Congreso, se toman las medidas graduales dependiendo de qué estemos hablando. En consecuencia, si yo derramo un barril de gasolina porque fue mi supervisor de campo el que lo hizo, claro que no está cuidando el ambiente, claro que tienen que poner una multa, definitivamente tienen que pedirme que sea más cuidadoso y que seleccione bien a mi gente, obviamente. Pero me van a terminar el contrato por eso. No es lo mismo que yo como disposición diga, ¿saben qué? Excepto cuando estoy sin el mío en el campo, el agua tratada me la botan al río.
Eso evidentemente es de tal magnitud y viene de tan arriba que que ya envuelve la existencia misma del contrato. Nuevamente, señor presidente, mi sugerencia sería la gradualidad. No puede ser que como está la norma hoy, cualquier falta de corrupción o cualquier alteración al medio ambiente puede terminar con la terminación del contrato. Sí, en las operaciones no convencionales, aquí estamos hablando en la tecnología disponible hoy del gas de esquisto y el petróleo de esquisto. Está bien que se pueda bajar la regalía o subir la retribución cuando se trate de recursos no convencionales. Sin embargo, se puede ir un poquito más ya regulatoriamente. En Colombia ya existe modelo contractual de contrato para gases y petróleos de esquisto. Y ya hay un margen de regalías más o menos consensuado para bajarlo, porque es una operación muchísimo más cara, ¿no es cierto? En Arabia Saudita producir un barril me cuesta $9. En Estados Unidos producir el gas sin utilidad es $60. Si va a haber operaciones de esquisto acá, van a ser, y son al otro lado de los Andes, sin infraestructura de transporte. Para producir ese petróleo o ese gas de esquisto vamos a tener que llegar a regalías muy bajas, que tendrán que ir incrementándose de acuerdo al precio internacional del producto que sea aplicable y que tendrán que irse aplicando una vez que el tema del transporte haya sido ya depreciado. Ya recuperé mi inversión del ducto. Pero si queremos tener esto, tenemos que tener suprema flexibilidad, que esto es lo que le da. Hay mucha flexibilidad. Sin embargo, hay países que han avanzado un poquito más y ya tienen modelos contractuales como Colombia. La siguiente, por favor. ¿Qué otras mejoras se pueden realizar? Acelerar la aprobación de contratos. Hubo una época, bajo la ley 22, decreto ley 22774 del gobierno militar del general Velasco, donde los contratos petroleros tenían que ser aprobados por 12 entidades. El texto del contrato iba no solamente al Ministerio de Economía y al Ministerio de Energía, como hoy, y al Banco Central para su cláusula, sino que iban a la Dirección General de Aduanas, pero no para que ellos vean la cláusula aduanera. La Dirección General de Aduanas en esa época opinaba sobre la retribución, opinaba sobre los pozos. O sea, era un desastre. Eso mejoró con la ley 26221 y hoy están sujetas a la aprobación del Ministerio de Energía y a la aprobación del Ministerio de Economía solamente y el Banco Central en su cláusula. Ocurre que hay contratos que se demoran 6 meses, aunque la norma dice que no debe ser, me parece, más de 2 meses. La pregunta es, yo no entiendo por qué el Ministerio de Economía tiene que aprobar los contratos. Este contrato ha sido aprobado en base a un modelo que va a ser aprobado por otra norma de esta misma norma. Este mismo proyecto dice que los modelos de contratos serán aprobados por el MEF y por el MEM. Si ya se aprobó el modelo de contratos en líneas generales, ¿por qué el MEF tiene que volver a ver el contrato en el proyecto ya de aprobación? El contrato ya aprobado por el directorio de Perupetro, con informe favorable del viceministro de Energía, será pronto el de Hidrocarburos, con informe favorable de la DGH, suficiente. El demorar 6 meses un contrato que ya negociamos en base a un modelo prácticamente aceptado. ¿Qué es lo que se negocia en un contrato? La regalía, se negocia el programa de trabajo. El resto casi es, porque este es un contrato bien balanceado, es un contrato que las compañías aceptan fácilmente. Y más aún, si como consecuencia de esta norma se van a aprobar contratos por el MEF y por el MEM, ¿por qué cada contrato adicional tiene que ir al MEF? Son contratos de inversión, no son contratos de gasto público. Son contratos donde son contratos de riesgo. Yo me estoy como empresario privado comprometiendo a invertir en la perforación de 7 pozos, hacer sísmica 3D, 4D, hacer lo que fuere. Bueno, sí. Son los dueños de la cancha y los dueños de la pelota. Pero si queremos realmente, si queremos nosotros llevar esto a mayor agilidad, podríamos reducir esto. A ver, el presidente del directorio, el directorio bajo responsabilidad. El director general de Hidrocarburos bajo responsabilidad, el viceministro y el ministro de Energía. Mira, se acabó. Porque y él se la lleva al presidente para que se firme el decreto supremo aprobatorio del contrato. ¿Ese es cambio en la ley?
en la ley. Sin embargo, eso está en el artículo 10 o 11, que no se toca acá. Es más, eso estaba en un anteproyecto que circulaba en el Ministerio de Energía y Minas. El proyecto original que inició decía que solamente lo aprobaba el directorio de Perupetro. Y de ahí iba al viceministerio y al ministerio para que el presidente apruebe por resolución suprema. Pero realmente eso le da máxima autoridad, le da carácter de cosa juzgada. Pero el MEF ahí, en un contrato de inversión de riesgo, no hay fondos públicos. Ahora, si estamos hablando de un contrato de inversión de Petroperú para la refinería, esa es otra cosa. Ahí se están hablando de fondos públicos. Pero eso, por la misma naturaleza de empresa pública, irá al ministerio por su canal. Pero esa norma se eliminó del proyecto y no está. Creo que sería una norma buena, nueva ciertamente, causaría pánico y oposición en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ellos tienen poco que decir en este momento. Simplificar los trámites ambientales, ya existe esta ventanilla única de trámites ambientales, pero este es un tema grave que va más allá de la legislación. Empoderar a Perupetro. Cuando Perupetro se creó el año 93, yo me encontré con Alberto Bruce, que en paz descanse, fue su primer presidente, y me dijo: yo tengo una empresa eficiente con 33 funcionarios. Sacamos los contratos con una rapidez, hacemos todo, estamos funcionando. Con mucho orgullo lo decía. Él venía de Petroperú y de la IPC antiguamente. Perupetro funcionó relativamente bien hasta que se produjo el escándalo de Discover. Esa compañía noruega que envolvió a algunos políticos. Si uno mira, yo hice un artículo para Semana Económica sobre eso, si uno mira el hueso que se llevó Discover, habían 5 lotes. Discover se llevó de los 5, 3 lotes donde nadie más se presentó y tenía las regalías más altas. Pero el escándalo que se hizo en base a 2, permítanme la expresión, fanfarrones, que les interceptan la línea y que se jactan de su faenón y sus cosas, no tuvo ningún sustento técnico. Si uno analizaba, Discover se presentó a 5 lotes, en 3 era postor único, ninguno de los otros postores le interesó esos lotes y ofreció las regalías más altas para el Estado. A raíz de eso, se procesó penalmente a funcionarios de Perupetro, que eran personas perfectamente decentes, eran mis contrapartes en las negociaciones de los contratos, gente dura, gente que defendía al Estado en las negociaciones como uno debe defenderlo, como el abogado de las empresas privadas debe defenderlo. O sea, gente capaz, gente que tenía cierto margen de maniobra, gente que podía, a partir de ahí, entrar a Perupetro se convertía como entrar a Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, ¿quién eres? Te reviso si tienes armas, dame tu... Un pánico a registrarse quiénes son, porque claro, habían sido golpeados. Desde ese momento Perupetro perdió autonomía. Perupetro se convirtió en un ente más temeroso de la administración pública. Temeroso a la Contraloría, temeroso a los escándalos públicos, temeroso a las comisiones investigadoras del Congreso, y eso es muy malo. Perupetro tendría que ser un órgano como es la Agencia Nacional de Hidrocarburos en Colombia. Y ustedes saben que la Agencia Nacional de Hidrocarburos en Colombia fue una copia de Perupetro. No existía ya. Ahí era Ecopetrol, como antiguamente Petroperú, la que operaba contratos y además daba los contratos a los terceros. Un problema de conflicto de intereses. Entonces se creó la ANH en Colombia a remedio de Perupetro. La ANH ya sigue siendo bastante activa y le quitó ese rol a Ecopetrol, como debe ser. Perupetro es hoy día una entidad temerosa con funcionarios de nivel intermedio. Da pena cuando uno va ahora, señor presidente, y plantea un esquema legal absolutamente perfecto y encuentra una posición descabellada de parte de los abogados o ingenieros de Perupetro en muchos casos, que uno dice: oye, pero esto no es así. Y cuando le explica, esto es así, mira esto. O sea, lo miran a uno como si hubiera descubierto la pólvora. Y bastaba leer con detenimiento la norma legal para entender que era como uno le dice. Entonces, el temor, hay que empoderar a Perupetro. Perupetro tendría que tener algún tipo de protección del poder político, sujeto a la responsabilidad draconiana de su directorio y de sus funcionarios. Pero mientras Perupetro no sea una entidad empoderada, segura de sí misma, mucho de lo que hagamos legislativamente, señor presidente, me temo que va a ser eventualmente
minimizado en la práctica. No distorsionar la consulta previa se está distorsionando no por el Congreso, no por el Ejecutivo, por el Poder Judicial, como ya lo mencioné al inicio. Esto es tremendo, la consulta previa no es mandatoria para el Estado. El Estado puede ir donde mí, jefe de la tribu Achuar, y yo decirle, tengo estos problemas, ok.